Muy buenos días, bienvenidos al Facebook Live de la página del Foro TV a platicar, como lo hemos hecho las últimas semanas, solo que hoy, como ya pueden ver, no estoy solo, sino que tengo el enorme gusto de que me acompañe mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Mario, un placer estar aquí contigo ahora en el formato digital. Así es, yo sé que ustedes lo conocen porque ha sido compañero de la agenda pública ya en varias temporadas, en este año que llevamos en las mañanas y antes cuando estábamos con Gaby Barkentin, revisando también justamente las noticias más recordadas semana a semana. Y bueno, hoy quisimos que nos acompañara Claudio para seguir con un tema que presentamos hace unos minutos en la agenda pública, que es cómo recordamos, qué noticias recordamos. Y lo primero que quisiera preguntarte, Claudio, es ¿por qué es importante saber de qué nos acordamos? Y simplemente pues, pareciera que las noticias tienen su propia dinámica, sí, que lo relevante es la noticia de la semana. ¿Por qué es relevante saber cómo funcionan estos procesos de los que nos acordamos y de lo que simplemente vamos desechando? Mira, Mario, yo creo que esto, primero citando un clásico, ¿no? Dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, que quizás sería la visión más macro de por qué conviene no olvidar o por qué la memoria es tan importante. Pero más allá de eso, que sería más una reflexión ético-moral sobre la pertinencia de la memoria, digamos, para nuestro diario accionar, yo creo que esto tiene que ver mucho también con la estrategia de comunicación. Somos consumidores de historias y también creadores de historias, porque hoy las redes sociales y el mundo digital nos habilitan para ser también contadores de historias, pero básicamente consumimos muchas historias y nos cuentan muchas historias y cada vez hay más lugares donde podemos ir por historias. Historias que tienen que ver con un gobernador, historias que tienen que ver con una película. Pero con deportes, con todo. Con comida, ¿no? Cosas que nos encantan. Ahora, eso en principio se suele ver como una buena cosa. Es decir, sí, hoy los amigos que nos están viendo pues tienen 3,000 opciones más que pueden estar viendo. Exacto, en vez de esto. Claro, que bueno, no le cambien, no lo vayan a hacer. Pero normalmente pensamos que el que exista tanta oferta, tantas opciones, plataformas, redes, es una buena noticia. Pero también tiene correlatos negativos. A ver, ¿cuál sería la consecuencia negativa de que tengamos tantas opciones? La consecuencia negativa es que este flujo sistemático de ciclos informativos de altísima caducidad, hace rato decíamos ahí en foro que es como el pescado, sí, ¿no? Es decir, se echa a perder rapidísimo. Ajá. Entonces metafóricamente es como un oleaje, ¿no? Que viene el ciclo informativo y luego viene el que sigue, viene una, y cada ciclo es una nota que nos llama la atención y que nos vuelve, digamos, audiencias de una historia, ¿no? Dicen que esta idea provoca, o este ciclo provoca, que lo que hoy nos escandaliza, mañana ya nos acordemos, o la próxima semana, y que de por sí, es una frase que hemos escuchado y a lo mejor hasta hemos dicho alguna vez, que si los mexicanos somos de corta memoria y que eso lo aprovechan los políticos y por eso vuelven a ganar elecciones. Entonces, lo primero es un fenómeno estrictamente mexicano? No es vernáculo, no es nacional, es global, es un fenómeno global. Probablemente hay otras sociedades todavía que tengan mucho más acelerado el ciclo, mucho más acelerada la caducidad. Pienso en sociedades del primer mundo como Estados Unidos, países europeos, ¿no? Donde viene este ciclo informativo sistemático. ¿Cuáles son los correlatos negativos, Mario? Que se nos olvidan tragedias. Y ahí venía un ejemplo que tú ponías en una conferencia reciente, que decías Aguas Blancas, ¿no? Aguas Blancas fue un hito, una tragedia nacional que paró las prensas, digamos, que paró el ciclo informativo, que fue un gran evento que hace pues algunos años, ¿no? Nos detuvo a todos. Hoy hay un Aguas Blancas diario, ¿no? Y estamos acostumbrados a una espiral de violencia donde ya pues abrir una fosa y encontrar 70, 80, ayer platicamos 200 muertos, el caso de Veracruz que han encontrado a lo largo de meses excavaciones. Y no la autoridad, hay que decirlo, sino las víctimas, que ahorita vamos a hablar. Y no llega a las primeras planas ese tema. No llega, porque además es tan normal que se volvió completamente convencional. Ningún editor va a postar, oye, encontraron 7 muertos. No, bueno, pues es los 7 muertos del martes, los 7 muertos del miércoles, los 28 muertos del jueves. ¿Cuál es la consecuencia de vivir en esta sucesión interminable de escándalos o de noticias así? La primera consecuencia es que nos desactivan como ciudadanos, ¿no? Es decir, en la ausencia de escándalo, en la ausencia de ofensa, en la ausencia de un sentimiento de agravio frente a la noticia, entonces los costos políticos o los costos de ese agravio no los paga nadie. Pero sí hay ofensa y sí hay agravio. Y lo vemos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de redes sociales, muy claro,
vemos cómo la gente dice, a ver, el socavón, y Sí. que corran al secretario de Comunicaciones Sí. y Transportes. Sí. Y lo vemos de pronto con que la esposa de Duarte está libre. Sí, Vaya por... disfrutando A ver, la buena vida. Entonces, sí vemos indignación, sí vemos expresiones de la indignación, pero eso no termina de dar consecuencias. ¿Por qué? Mira, vemos indignación, pero indignación de cortísimo plazo. Nos basta por ahí con dar un par de tweets, un par de posts en alguna de nuestras redes sociales manifestando, digamos, nuestra profunda molestia por un hecho noticioso, pero de ahí se nos olvida. Es decir, no conecta con una militancia, no conecta con una acción concreta que vayas a hacer más allá de militar desde la comodidad de tu teclado. El problema es que esto no tiene un correlato con una manifestación que obligue a que cambien las cosas, a que obligue a que un político se vaya, a que un secretario de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, con el caso de Socavón, diga, oigan, pues no estoy haciendo bien mi trabajo. Ahora, Permiso, esto también tiene ¿no? que ver con una clase política resistente a las Sí. consecuencias, porque tú decías, hace rato decía Claudia, a ver, en otros países el ciclo de noticias es igual de rápido, por supuesto, Japón, en Estados Unidos. Sí, pero sus Pero- autoridades son menos resilientes Bueno, que las mexicanas. alcanzan a renunciar antes de que pase el escándalo, Sí, sí, renuncian, o en el caso de Sí. Brasil, sí. sí, también se combina esta dinámica de la información con un ciclo con una cultura política Sí, donde no le rinde cuentas Sí. a la gente, sino le rinde Sí. cuentas a sus jefes, por Sí, un lado. reticente a la opinión pública. Y por otro, debilidad institucional, porque en Sí. el caso de Brasil, por ejemplo, no solamente es la exigencia social, Sí, es fiscales que investigan, que van tumbando presidentes o secretarios o legisladores. Quizá eso también explica la falta de consecuencias en el caso mexicano. sí, y además mucho en un sentido también de simulación de justicia. Es decir, ¿a quiénes estamos viendo pagar los platos rotos de eventos terribles? Por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, pues siempre es el eslabón más débil, Mario, ¿no? Es el eslaboncito más pequeño. En este caso fue pues la amante de Javier Duarte, lo que al parecer todo indica que la novia, el amante, pues que enfrenta la justicia, pero no pisa la cárcel, ¿no? Que lo decías en el programa, estamos demasiado acostumbrados a la justicia como carcelaria, no Así como es. de reparación del daño. Donde lo si cual no está en también la hay- cárcel no nos Sí, ¿no? satisface. Y además tampoco la cárcel es suficiente, lo hemos visto particularmente en el caso de Javier Duarte por ahí con algunas investigaciones, que la opinión pública piensa que meterlo a la cárcel no es suficiente, De ¿no? acuerdo. Quizá deberíamos de recurrir a metodologías prehispánicas, ¿no? Un poquito más un poquito rudas. más rudas, un poco menos civilizadas. Claro. Es decir, a la opinión pública mexicana tampoco le parece suficiente la justicia que implica solo la cárcel. ¿Y esto por qué tiene que ver con el ciclo informativo, Mario? Porque lo que tenemos es rápidamente la necesidad en términos de cualquier actor político o actor público que tiene una crisis de comunicación, una crisis de opinión pública. El chiste es hacer dos cosas: salidas cortas, rápidas, que digamos Calmen que un poquito. calmen los ánimos, y aguantar. Si aguantas 1 o 2 semanas, ya saliste del ciclo informativo. Y hay por ahí una hipótesis de que si pasan 8 semanas, Mario, ya esto es historia antigua. A ver, pero déjame ¿no? decirte, es cierto esto y lo vemos en muchos casos, en el caso del gobierno espía, Ujú. el caso de manejos, digamos, que en algún momento que llaman mucho la atención por la opacidad o el gasto en comunicación, en fin. Ujú. Pero hay algunos casos que sí sobreviven. Pienso recientemente el caso del socavón, que creo que Sí. ha tenido más Ha vida de tenido lo que más, nos sí. esperaban. Pero pienso casos emblemáticos como Ayotzinapa, Sí. el caso de Casa la Blanca. Casa Blanca. Sí. En general la corrupción como un tema que aunque a lo mejor cambia de exgobernador, pero se mantiene ahí. ¿Qué hace que, a pesar de todo lo que hemos estado diciendo, algunos temas sobrevivan Permanezca. y generen tal presión que sí tienen consecuencias? Porque es una de las cosas que hemos dicho aquí. Ujú. En México sí hay consecuencias de los actos. Sí, Borges o Duarte estarían mejor disfrutando de su riqueza en otro lado y no en la cárcel. Sí, de acuerdo. O el PRI, que ha recibido derrotas electorales en estados Sí. que en su vida haya perdido, como Durango, Sí. Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, por mencionar los 4 estados recientes que han perdido, sí ha pagado consecuencias. Ujú. Entonces, a pesar de todo lo que nos has dicho, ¿qué hace que algunos temas se mantengan en la opinión pública y alcancen a tener algún costo, aunque no sea inmediato, pero sí electoral o sí de presión de las autoridades para que tengan que hacer algo? Sí, el tema, yo creo que hay dos grandes veneros para la permanencia. Uno es si es una nota emocional o es una Claro. nota racional.
Si nos ofende en lo emocional, Mario, y nos hace sentir cosas, Sí. coraje. Por ejemplo, ¿por qué el villano favorito de esta época para los mexicanos es Javier Duarte? Él fue un gobernador corrupto como muchos otros en la historia del país, ¿no? Vamos a ver qué lo hace diferente y por qué nos vamos a acordar más de Duarte. Se robó muchísimo dinero, igual que muchos otros. El tema es que Veracruz, su estado, empezó a tener efectos concretos en términos de delincuencia. O sea, fue un estado que se fue digamos que tuvo muchos problemas, para no usar el término que me estoy imaginando, ¿no? Pero tuvo muchos problemas. ¿Cuándo se vuelve de veras un enemigo público? Con el hito del tratamiento infantil de cáncer. Quimios. Lo de las quimios falsas, que por ahí hay mucha discusión que si eran falsas, ya entró Cofepris, que si tal, pero fácticamente la historia es tan ladrón que se robó el tratamiento de niños con cáncer. Eso es casi, como diría mi abuelita, pegarle a la Virgen por la espalda. Es decir, si es un tema ético-moral y es emocional. Entonces, el primer componente es, si es emocional, se me queda más pegado. Pero segundo tema, yo creo que es un asunto también de contexto, Mario. En medio de una elección federal del 2018 que está calentando los ánimos, hitos concretos como, por ejemplo, una candidata de Morena en las Chuapas, Veracruz, o sea, pensemos en el tamaño, la agarrando 400,000 pesos, 300,000 pesos, no me acuerdo exactamente bien cuánto. ¿Por qué se vuelve tan grande? Porque hay fuerzas políticas también que usan eso en la batalla, como en cualquier democracia. Y hablo en el caso de Morena, pero sucede también en otros casos. No es un tema de colores. Es decir, las elecciones calientan mucho. ¿Por qué está alargándose tanto socavón? Porque se quiere poner como un caso que ilustra la corrupción del gobierno federal. Hay una combinación de que un tema emocionalmente impacta, más actores interesados en... Ahora, una pregunta siempre que se estudia en estos temas de quién pone las noticias y por qué discutimos de un tema y no de otro, es qué actores tienen la capacidad. O sea, normalmente eran los gobiernos. Hoy la verdad es que al gobierno le cuesta mucho trabajo colocar sus temas. O sea, yo les pregunto, piensen cuál fue la última vez de una noticia que el gobierno puso en la mesa que provocó la conversación. Mira, no es común. ¿Cuántos decálogos ha sacado el gobierno federal? Creo que 3, ¿no? 2, ya no me acuerdo. Y no es tema. O el lanzamiento de la marca México, que lo decíamos en el que programa. fue en febrero y ya ni quien se acuerda que en el contexto de Trump tenía... O el enésimo relanzamiento de la reforma educativa o de la campaña presidencial de Aurelio Nuño, ¿no? Que también lo vemos sistemáticamente tratando de posicionar un tema que no lo logra. Entonces, a ver, si el gobierno ya no es quien tiene esta capacidad de colocar los temas, ¿quién sí está teniendo la capacidad de colocar estos temas que se nos graban y que tienen consecuencias? Mira, yo creo que hay actores que lo están haciendo muy bien y voy a recuperar a una fuerza política nueva, que es ahora, ¿no? ¿Por qué está Emilio Álvarez y Casa, que está empujando por lo que se ve desde fuera una candidatura independiente? Probablemente la de Emilio o la de alguien más, pero es un movimiento que está colocando bien los temas en la agenda pública. ¿Por qué? Primero, porque ubica bien los temas, no mete 7,000 temas, tiene 2, 3 temas y se enfoca sistemáticamente en ellos. Entonces, selecciona y sacrifica y se queda con los temas clave, pero además, porque habla el lenguaje de las redes, Mario. Es decir, generan videos cortos, videos viralizables, altamente contundentes, muy pocos eufemismos. A las redes sociales no nos gustan quienes son extremadamente cuidadosos como de medio de comunicación tradicional. ¿No? Ellos usan un medio que pone probablemente hasta quizá un poquito de más, ¿no? En términos de la selección pero de los la plataforma te lo pide. Pero es perfecto, te lo están exigiendo. Creo que estas fuerzas políticas, estos nuevos movimientos, están encontrando una gran capacidad para comunicar y amplificar, siendo esfuerzos que son relativamente pequeños, con recursos muy limitados, Mario. Pero logran tener, es como la estrategia que en algún momento puso de moda Greenpeace, ¿no? Es decir, generar hitos, eventos que tuvieran news value, valor noticioso en sí mismos. Visualmente, altamente la botarga, el barco. Subirte a la estela de luz y poner ahí un statement sobre tu consideración. Eso es lo que hoy está generando, me parece, mayor capacidad de apelar a nuestra atención. Y después, ¿cómo se nos queda esa noticia?
creo que los garantes, como lo decía ahorita, los garantes de la memoria desafortunadamente son las víctimas, Mario. Es decir, a las víctimas no se les olvida. O sea, el caso de Ayotzinapa, el caso de la guardería, que comentábamos en el tema del programa, la guardería ABC, exacto, los familiares de los desaparecidos, exacto, que son los que constantemente mantienen vivo el tema. Por eso el tema de Duarte pesa más que Casablanca. ¿Por qué? Porque Duarte piensas en los niños que recibieron falsa terapia contra el cáncer. Y en el otro caso no hay una víctima tan evidente. La víctima son las finanzas públicas. Claro. La víctima es el Estado de Derecho, pero son víctimas abstractas. Cuando estas se vuelven víctimas concretas, niños concretos, por eso a veces es terrible, o el tema de las falsas quimios es terrible, porque afecta, digamos, a personajes que son altamente vulnerables, los niños en este caso específico, que además tienen una alta sensibilidad preexistente en nuestra sociedad. Esto de, bueno, uno como quiera, pero y los niños... Claro, sí, ¿no? los niños de broma, pero termina siendo en serio. Y es terrible. Oye, pero... y un último tema, perdón, te interrumpí, pero un último tema que decía, saber, a los factores políticos, este ciclo que estamos viviendo, a algunos les conviene esperar a que pase el escándalo y entonces ya se acabó la bronca, ahora van sobre alguien más. A otros les favorece porque les permite a través de los celulares la producción de videos y visibilizar temas que de otra manera a lo mejor no podrían hacerlo. Pero ¿cuál debe ser el papel de la sociedad o de las sociedades, porque hay muchos segmentos de la sociedad, ante un contexto como el que estamos viviendo, en un momento como el que estamos viviendo hoy en el país? Mira, la invitación sería no olvidar cuáles son los temas que realmente nos han impactado, que son poderosos y que podemos estar recordando más allá de una militancia de teclado, ¿no? Que cambien las cosas, que los actores que cometieron irregularidades, etcétera, pudieran seguir teniendo el efecto de la presión pública, ¿no? ¿Cuándo se vuelve relevante? Por ejemplo, ¿cómo lograr que un actor que tuvo un hito negativo en la opinión pública, estoy pensando en personajes probablemente como Bejarano, ¿no? Que lo vimos muchos mexicanos embolsándose mucho dinero, ¿no? De manera casi grotesca. ¿En qué momento vamos a poder ir a un restaurante o una plaza pública y lo vamos a ver y él va a estar tranquilo, normal? ¿En qué momento vamos a ver hacia Duarte? Como hoy probablemente veamos a un Raúl Salinas de Gortari, donde ya pueda vivir en un contexto a pesar de lo que haya sucedido. Creo que el tema es apelar a la memoria, ¿no? Apelar al costo. Y a hacer que se paguen los costos de estos hitos. No puede ser que cometas este tipo de crímenes y luego andes tranquilo, ¿no? Disfrutando las mieles de tu, pues no de tu trabajo, pero sí de tus robos. Claro. Me compartiste algunos comentarios. Sí, vamos a ver qué dicen las redes. Kenny Eduardo, saludos a todos, saludos Kenny, César Muniz, ¿por qué se habla poco del líder petrolero Romero de Champs? Por ejemplo, ese es un casazo. Claro. Es escandaloso. Y es cíclico además, ¿no? Y es cíclico porque cada vez que va a ver es un hombre que se ve que tiene muchísimo dinero, ¿no? Parece que le regaló un Ferrari a su hijo, su hija se casó y además hay que decir que mucho asco les da a los políticos, pero estaba llena la boda, por lo que vimos en los medios, de la clase política nacional, ¿no? Es decir, asco, pero sí voy sin y que yo diría, es uno de estos casos donde la permanencia no depende de la opinión pública. Es decir, si fuera por opinión pública, pues no tendría que estar esa persona ahí. ¿Por qué está ahí? Por la funcionalidad que tiene. Claro. Por la funcionalidad que tiene para controlar un sindicato, para permitir negociaciones, y eso pues hace que el costo, y como no se transfiere directamente ningún costo a nadie, claro, ¿no? se hace muy fácil mantenerlo. Dice Graciela Chávez, saludos desde Quebec, creo que es mucho del olvido de noticias, debe a que por la repetición de las mismas noticias entre las emisiones, como copiar y pegar, que provoca que nuestro cerebro al final deseche la información, además de darle la misma importancia a noticias mataperro que noticias que afectan realmente al país, ¿no? Y es esta saturación cognitiva. Por ahí en el Congreso del Insights Innovation Exchange de Atlanta hay un investigador que presentó un fenómeno que le llama saturación cognitiva, donde estamos expuestos, Mario, a tantos estímulos, tantos pedacitos de información, ¿sí? Estos micromomentos de los que habla YouTube, por ejemplo, que consumimos información 5 o 7 segundos, pasamos a otro tema y todo se mezcla, como dice... me encantó esto de Graciela Chávez. De Graciela no Chávez. Mataperros y no sí, mezclas todo, mezclas el escándalo de corrupción con el perrito de patriotismo, entonces todo está mezclado.
Y lo curioso es que este investigador lo que dice es que eso nos genera la sensación de que ya no hay tiempo para nada. De acuerdo, pero luego sí, ahora, déjame hacer un argumento en defensa de los medios. También cuando la gente le clavas pura nota, violencia negativa, sí, le cambiamos. Y sí, lo digo yo en primer lugar sí, como consumidor. sí, Es decir, al mismo tiempo que criticamos estos equilibrios, sí, a veces también los demandamos como sí, consumidores, ¿no? sí. Dice Abraham de León Heredia, el ciberactivismo no sirve de nada sin acciones reales como ir a votar. Mira, por ejemplo. yo creo que sirve visibilizar el tema, ¿no? Sí, De pronto. Que hay temas que a lo mejor, por ejemplo, ¿te acuerdas la renuncia del de Conagua, de David Correnfeld? Sí, de Correnfeld. Que si no es por el ruido que se Sí. hizo, pues no hubiera terminado renunciando. Sí. ¿no? Y es curioso cómo estos hitos, de repente eventos como este, que es usar un helicóptero para fines público, para fines particulares, se castiga tanto, pero no se castiga, por ejemplo, que la autopista de donde ocurrió el socavón, pues pasó de 1.050 millones de pesos a 2.000 y pico millones de pesos y nadie dice Claro. nada. Dicen 1.000, o sea, en términos Sí, de sí, daño sí. al erario, Claro. es mucho más grave, ¿no? Digamos, De acuerdo, que que se usar un duplique, viaje. que un viaje que igual sí costó un dineral, no tengo ni idea cuánto cuesta un viaje así, Así es. 50, 100 mil pesos versus miles de millones de pesos. De acuerdo. Y ahí está un poco la injusticia, ¿no? Dice Misael Exusa Samar, ¿por qué Ayotzinapa está en el olvido? Yo no coincidiría, yo creo que es como latente, ¿no? Como... Yo creo que es latente el caso de Ayotzinapa. A ver, me parece que en 2018, en medio de la campaña política presidencial, vamos a ver cómo estos temas de este sexenio se recuperan. El gran tema de la elección del 2018 va a ser corrupción. Y la gran digamos, la gran némesis va a ser el presidente y su esposa, es decir, la pareja presidencial como un hito de esta corrupción. Y esto va a hacer que regresen otros temas. Estoy seguro que Ayotzinapa va a ser uno de los temas de la elección, pero al mismo tiempo vemos el uso de otro tipo de temas quizá más pequeños que se usan también para golpear del otro lado. Es que es una guerra de narrativas, Claro. y lo que se está buscando es que impere la mía. A ver, en ese sentido, creo que ya lo apuntabas, dice P. Aguilar, reproché y recordar todos los escándalos del partido en turno tener un impacto en la elección del 2018. Yo creo que siempre el uso de estos escándalos para el tema político electoral es muy relevante. Veámoslo, tú lo has dicho muy bien en el caso de la elección del Estado de México, Mario. El costo político que tuvo Eva Cadena para Morena fue mucho mayor que el costo que tuvo el teórico desvío, o parece que real desvío, o el recorte de cierto porcentaje del sueldo de los trabajadores de Texcoco, ¿no? Uh-huh. Es decir, un hito se puede convertir muy grande en función de la habilidad de tus contrincantes De para construirlo, usarlo, visibilizarlo. Por ahí decíamos, el PRI es muy malo para generar esperanza, pero es muy efectivo para matarla. Así es. ¿no? O sea, las guerras también son las guerras por la atención. Exactamente. Por ver qué maximizas y qué Sí. minimizas, ¿no? Pero yo creo que sí, sin duda tiene efectos electorales esto. Dice Edgar Rodríguez, que le mando mucha luz, ¿será que la falta de memoria pública que se traduce en una acción colectiva es una señal de una sociedad fallida? Pues mira, ese es justo de lo que estábamos discutiendo antes de entrar a esta transmisión. Y viene en que quería recomendar el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que ilustra un poco esto de que si ya pasamos a ser una sociedad donde todo se va a olvidar, donde todo va a quedar en la desmemoria. Y el tema es que parecieran críticas y visiones como de viejito, ¿no? Es decir, como todo tiempo pasado. En mis tiempos sí. militábamos, ¿no? Entonces es muy difícil asumir que ya esto se terminó, Claro. La batalla está perdida. Porque tampoco es que además antes Apagamos necesariamente las la corrupción luces, no existiera, no. claro. Es decir, sigue pasando. Yo creo que es mucho más visible la corrupción de lo que fue en décadas anteriores. Es cierto que está cambiando la naturaleza con la que usamos la información, y en qué sucede con nosotros Y con esa tampoco es información. necesariamente cierto que quien hoy solo tuitea antes militaba. Sí, tampoco. Puede ser que el que militaba sigue militando, Claro. y el que antes no se enteraba ahora se entera. Y, sí, O sea, no necesariamente es que la sociedad está más despolitizada. Sí, Puede ser que más gente está participando en la conversación sí. sin que eso necesariamente los lleve a un paso más. Y también yo creo que esto tiene que ver con la reticencia de la autoridad, del poder, a la conversación y la presión de opinión pública. Es decir, en otros países
pues eventos como los que hemos visto en el nuestro ya hubieran derivado en la salida de secretarios, en procesos de impeachment, o sea, el problema también es nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué parece que no pasa nada con nuestra ofensa digital y nuestra, digamos, ofensa en las redes sociales? Una clase política que, ¿de qué se trata esto? Tú entiérrate bien fuerte, así, protégete y aguanta 2 semanas. En 8 semanas a todos se les va a olvidar. ¿Qué no se ha olvidado? Grandes hitos, pero hay pequeños hitos que se olvidan, pequeños manifestaciones de corrupción que se nos están olvidando. Pues sí. Yo quisiera cerrar con esta idea que decía Claudio hace rato en el programa. O sea, la memoria hoy es un acto de resistencia, y en ese sentido, pues a los medios nos toca mantener la lupa sobre algunos temas, insistir, recordar. A los actores políticos les toca hacer la lucha para visibilizar y mantener temas hasta que haya consecuencias, pero no todos los actores políticos buscan la impunidad, por lo menos buscar el castigo de enfrente, y en ese sentido los actores también pueden jugar del lado de la sociedad, y sobre todo a nosotros nos toca hacer pues esta reflexión de qué estamos haciendo con nuestro consumo de información, con nuestra indignación, cómo la administramos, en dónde la ponemos. Y muchas gracias, querida Claudia. Un placer, aquí estaremos, mi querido Que te sigan en Twitter. En @ClaudioFloresT, me pueden seguir y ahí vamos a estar posteando de todo, ¿no? Y en Facebook también, ya estaban viendo. Sí, ahí estamos por ahí también en Facebook. Y por supuesto, gracias a todos los que nos vieron, a los que escribieron, compartieron. Gracias por acompañarnos en estas dinámicas, que ojalá les guste. Bienvenidos a los comentarios. Si les gustó este ejercicio, pues déjenos ahí un mensaje para ver qué más quieren que hagamos. Ojalá con Claudio sigamos conversando también aquí en estos espacios. Les deseamos que tengan una magnífica semana. Nos vemos mañana en la Agenda Pública. Hasta muy pronto. Gracias.